En una premonición de lo que será el futuro orden mundial, China quedó segunda en el medallero olímpico de Tokio 2020 con 38 medallas de oro, pisándole los talones a USA que logró 39. Aunque aún USA sigue arriba en el histórico, con un total de 1022 medallas de oro, seguido muy lejos, como en la época de la carrera espacial, por la Unión Soviética, con 395. Con el pequeñísimo atenuante que la Unión Soviética, actualmente Rusia, no está participando de estos Juegos Olímpicos al haber sido sancionada por la Agencia Mundial Antidopaje, al descubrirse la existencia de un programa de dopaje impulsado por dicho gobierno. Una cosa de nada. Esto fue revelado por la atleta rusa Yuliya Stepanova, que, spoiler alert, la desaparecieron. No, mentira, vive en Estados Unidos hace unos años y lleva una vida de clase media junto a su esposo e hijos. El gobierno ruso dijo finalmente que se habían cometido errores al descubrirse la existencia de todo un aparato que alteraba también los controles antidopaje y así no ser detectados, y que claro, Yuliya era una traidora. El que un gobierno tenga todo un aparato para hacer trampa, falsear información, que al ser descubierto diga que se cometieron errores y se acuse de traidores a los que difundieron la información, suena un poco al Perú y su manejo de la pandemia. Actualmente hay un caso de dopaje, el del velocista keniano Marco Daimbo, quien ha presentado un recurso ante el TAS, aquel tribunal del cual los peruanos tenemos una feliz recordación debido al caso de nuestra máxima estrella y capitán de la selección de fútbol, Paolo Guerrero, y que en su momento generó que Tatsuko Okawa se hiciera famoso, recibiendo él, por error, miles de mensajes solicitando que dejen jugar el mundial a nuestro capitán, ya que su cuenta de Twitter es justamente @TAS. Hashtag TAS, devuélvenos la mención. Los O negativo, ese grupo de la población que si se accidentan y desangran, probablemente deban decir good game o retornando al punto de regeneración, pero que aparte de servir para bromas con referencias de videojuegos que pocos entenderán, nos recuerdan la importancia de conocer nuestro grupo sanguíneo, ya sea para recibir una transfusión ante una cirugía o hemorragia o para donarla y salvar vidas. Según la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, ya llegaremos a eso, el club RH negativo, solo el 1.4% de la población peruana es O negativo. Este porcentaje es similar en diferentes estudios, donde se pone de manifiesto el impacto en el retraso e incluso la suspensión de cirugías por este motivo. Y es que la relevancia que se le da a la sangre viene probablemente desde los egipcios, que se decía tomaban baños de sangre o la ingerían para tratar algunas enfermedades. Aunque científicamente hablando, las bases de la transfusión sanguínea empezaron en 1616, cuando Harvey descubrió la circulación, y posteriormente en 1667, cuando se realizó la primera transfusión en humanos, inyectándosele 9 onzas de sangre de carnero a un paciente, lo cual no terminó muy bien ni para el humano ni para el carnero. Tanto así que hubo una pequeña pausa de 150 años hasta que en 1818 James Blandel, un obstetra y fisiólogo inglés, hizo la primera transfusión de hombre a hombre. Posteriormente, en 1928, la Liga de las Naciones, sí, así se llama, aceptó la nomenclatura de los 4 grupos sanguíneos que conocemos actualmente, A, B, O y AB. Y sobre esto, muchas veces escuchamos que un grupo es donante o receptor universal, pero mucho cuidado, la clave no solo está en la letra, sino en el sistema RH. Mucha atención, quizá esto evite que algún día mates a un familiar, al menos involuntariamente. Y no a propósito. Sí, a ti te hablo, a ti que quieres quedarte con las joyas de la abuela y el terreno del abuelo. Pero, ¿y de dónde viene el negativo y el positivo? Pues no de la carga eléctrica. El factor RH o rhesus es una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si tu sangre contiene esta proteína, eres RH positivo. Si tu sangre carece de esta proteína, eres RH negativo. La abreviatura RH viene de la palabra rhesus, la cual significa mono en griego. Esto al haber sido hallado en el suero de conejos inmunizados con sangre procedente de un mono, en experimentos realizados en 1937. Sí, desde hace tiempo venimos jugando a la ruleta rusa con la naturaleza y después nos quejamos del COVID del murciélago. Pero tener un grupo sanguíneo RH negativo no es una enfermedad y generalmente no afecta a la salud, excepto en el embarazo si eres RH negativo y tu bebé es RH positivo. Y es que los problemas para los O negativo no quedan solamente en la gestación, sino que son un riesgo a lo largo de la vida debido a lo poco frecuente de su presencia en la población mundial, ya que en la práctica un positivo puede ser transfundido con sangre O negativo, pero no al revés. Esto, sumado a la poca cultura de donación de sangre,
hace realmente complicado dar la asistencia requerida en una emergencia. Entonces, podemos atacar el problema desde dos frentes. Uno, que el Estado implemente hemocentros con la tecnología y logística suficiente para tener un registro de los grupos sanguíneos de la población, según el distrito y o red asistencial, o mejor aún, de toda la población. Y dos, poder abastecer esos hemocentros mediante la donación voluntaria de la población, lo cual es evidentemente responsabilidad de la población, pero el Estado podría hacer mayores esfuerzos para motivarla. Pero ¿sabías que el MINSA y el PRONADEVAS, Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, crearon un portal web en el que se indica el número de bancos de sangre existentes en el país? Sí, contamos con 225 centros de hemoterapia, bancos de sangre y plantas de hemoderivados a los cuales se debe recurrir para conseguir las unidades necesarias ante cualquier emergencia. Entonces, ¿funcionan estas medidas? ¿Has necesitado un donante de sangre y no sabías a dónde acudir? Pues a veces parece que no queda más remedio que tener una red de contactos que sean un negativo y que cumplan con los requisitos, por ejemplo, no haber tenido hepatitis, no portar VIH, etc. Pero, ¿conocemos tantos son negativo? ¿Nos hemos organizado y tomado el tiempo para ello? Es ahí donde cobra relevancia una asociación como el Club de los RH negativo, donde, por un costo anual de 60 soles, tienes derecho a hasta 2 donantes al año. No seas goloso, aunque en una cirugía mayor, 2 donantes puede que no sean suficientes. Para salir de dudas, consultamos a la doctora Rodas, quien es médico residente de patología clínica de la Universidad Ricardo Palma. Doctora Rodas, en su formación usted rota por banco de sangre. ¿Y cuánto es el promedio de donantes que se requiere en cada caso? Entendiendo que depende de cada cuadro, pero ¿qué podría comentarnos al respecto? Primero, debemos saber que por cada donante de sangre se puede salvar hasta 3 vidas. Y te preguntarás, ¿por qué? La sangre extraída se separa en componentes útiles para ser transfundidos, es decir, glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco congelado. La necesidad de una transfusión de sangre depende del diagnóstico y estado clínico de la persona. ¿Quiénes necesitan transfusión? Las mujeres o bebés con complicaciones durante el embarazo o parto, los quemados, pacientes que sufren accidentes con pérdida importante de sangre, pacientes que van a ser operados, pacientes con un diagnóstico de cáncer, aquellos que van a recibir un trasplante de órganos y pacientes con hemofilia. Y respondiendo a tu pregunta, el requerimiento de transfusión de sangre en promedio es de un paquete globular, que podría decirse a grosso modo que equivale a un donante de sangre. Sin embargo, hay otras circunstancias en las cuales el requerimiento de una transfusión de sangre o hemoderivados es mucho mayor, como en el caso de pacientes con cáncer o hemofilia. Gracias, doctora Rodas. Ojo, se activa a los 3 meses de haberse inscrito, como tu EPS. Puedes hacer un upgrade al modo Plus. Así no se llama solo que nos gustó cómo sonaba. Y con 100 soles puedes acceder antes de los 3 meses. Ojo, el pago es anual. Nada de estar yapeando 5 soles mensuales con recarga prepago de tu celular misio. Si donas 2 veces al año, estás exonerado del pago. Como cuando consumes un monto mínimo para no pagar mantenimiento de tu tarjeta de crédito. Y aunque suene obvio, gente con tipo de sangre RH positivo, no insistir, por favor. Y yo sé lo que están pensando. 60 soles anuales, es decir, 5 mensuales por 8.000 miembros inscritos en 2018, eso da un monto mensual de 40.000 soles. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Una fiesta como los vampiros de inframundo? Pero momento, mal pensados. Ellos mismos en su página comentan que un 93% de esos 8.000 no está al día en sus cuotas, así que en realidad lo más probable es que sus fiestas sean así. Es importante que la donación de sangre esté envuelta en la promoción del altruismo y responsabilidad social, evitando los llamados vampiros o donadores pagados, ya que en ellos hay mayor riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Si vas a contagiarte de algo, que sea luego de una noche desenfrenada con tus amigotes. Que sea celebrando el placer de ayudar al prójimo. Y bueno, para aportar con nuestra gotita de sangre, los invito a crear nuestra propia liga, escribiéndonos a la dirección que ven abajo, indicando en el asunto los chicos negativos, que puede interpretarse como las chicas negativas o los chicos negativos. Elige el que te sienta mejor. Escriban y se les enviará un formulario con las preguntas que normalmente nos hacen cuando hemos ido a donar. De esta forma crearemos una red de contactos que esperamos nunca tengamos que usar
pero que es importante tener. A cero costo. Vamos, unámonos y formemos un clan como los Cullen. Imagino y espero hayan quedado muchas dudas, como si tengo tatuajes, ¿puedo donar? ¿Cuántas veces al año? ¿Qué efectos trae? ¿Engorda? ¿Duele? Pues para ello los invito a visitar la página de nuestros amigos de ctsalud.com, donde encontrarán un artículo al respecto. De momento, eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos.